Buenas tardes, tenemos el gusto de estar conectados con Amán Rosales Rodríguez. Él es oriundo de Costa Rica, pero trabaja como docente e investigador en el Instituto de Lenguas y Literaturas Románicas de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, Polonia. Obtuvo su doctorado en filosofía en Alemania y luego en Polonia su habilitación académica en el área literatura hispanoamericana. Se interesa especialmente por productos del trabajo intelectual como los propios de la tradición ensayística hispánica y de otros contextos nacionales en los que converjan preocupaciones del ámbito filosófico y literario. Ha publicado trabajos en estas áreas dentro y fuera de Polonia y yo destaco su trabajo Literatura y Realidad Histórica, un reencuentro con Ezequiel Martínez Estrada y su interpretación del Martín Fierro. El libro La modernidad y su crítica en el ensayo latinoamericano, Martínez Estrada y Octavio Paz. Voces hispánicas sobre la relación entre ensayismo y modernidad. Ensayo y vida, el significado de Montaigne para Ezequiel Martínez Estrada. Otro más, de 2019, a propósito de la recepción americana de la tradición europea, Ezequiel Martínez Estrada y Jorge Luis Borges. Esto entre una cantidad de estudios y publicaciones que ha desarrollado el doctor Rosales Rodríguez. En esta oportunidad nos ofrece una intervención sobre utopía melancólica y obra tardía en Martínez Estrada. Amán, muy bienvenido, encantados de que estés con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Néstor de nuevo por el honor que se me ha brindado de participar en este evento de homenaje de un autor al que siento muy cercano por mis estudios, lecturas, trabajos que modestamente han buscado aproximarse a la obra de un autor tan rico, tan estimulante y siempre ofrece nuevas posibilidades de interpretación prácticamente inagotables. Voy a compartir con ustedes algunas ideas, algunos pensamientos en torno a este tema que he titulado Utopía melancólica y obra tardía en Martínez Estrada. Me disculpo de antemano por el carácter tal vez más bien fragmentario de mi exposición, pues contiene ideas un tanto dispersas quizá, pero que están en proceso de elaboración buscando converger en un todo mucho más quizá integral, más coherente y mejor desarrollado, pero es un trabajo en curso y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Voy a leer mi texto y combinaré quizá la lectura cuando sea necesario con algunos comentarios de aclaración, si es preciso. Muy bien, Utopía melancólica y obra tardía en Martínez Estrada. Como es bien conocido, varios de los trabajos finales de Martínez Estrada se entrelazan con su, comillas, experiencia cubana en los primeros años del movimiento revolucionario. Al menos en sus comienzos, el ensayismo del autor argentino luce henchido de entusiasmo y espíritu combativo al servicio de los ideales de la revolución. Desde y a la vez más allá de la pesadumbre que lo aqueja en sus últimos años, nuestro autor saca fuerzas de flaqueza, extrae nuevos bríos para abogar a favor de una Cuba utópicamente reimaginada. En mi presentación abordaré algunos elementos de la relación entre ensayo, utopía y melancolía en Martínez Estrada, destacando también cierto vínculo con la idea de obra tardía o de obras tardías, un tema sugestivo que ha sido desarrollado por varios autores. Las conexiones que pueden establecerse entre la actividad literaria y el fenómeno de la melancolía son naturalmente muy variadas y complejas. Sobresale en este círculo temático muy amplio la vinculación entre el ensayo, concebido como un tipo de escritura orientado en gran medida al examen crítico de la realidad, y una disposición anímica
la melancolía determinada por un hondo malestar existencial. Aunque es cierto que la conexión entre el ensayo y la melancolía no se da igual en todos los ensayistas, es decir, no todos los ensayos manifiestan por fuerza o de modo tan claro este nexo con la melancolía y nociones afines, como la sedia, el ennui y la tristeza, también es verdad que en el texto ensayístico, entendido como vehículo de una subjetividad que pugna por expresarse de la manera más crítica y directa posible, el componente del descontento con la realidad constituye uno de sus componentes esenciales. Aunque en numerosos estudios dedicados a la melancolía se suele enfatizar la presencia dominante de sentimientos de apatía y desconsuelo, el nexo entre ese fenómeno y el trabajo de crítica intelectual puede ser visto desde otra luz. Hay que recordar que el espíritu de la melancolía ha estado asociado también con sentimientos de disconformidad con el mundo. Todo esto puede provocar un proceso de escudriñamiento y análisis veraz de las múltiples facetas de lo real, pero también hace conscientes a los ensayistas de los límites rigurosos que enfrenta el ansia de conocimiento. Así describe, por ejemplo, el chileno Martín Cerda esta disposición espiritual movida por el inconformismo que empuja, en el caso específico de los ensayistas, a la búsqueda del saber. Cito a Cerda: el ensayista, en verdad, no se puede conformar con el mundo devastador pensado, sino que al contrario, por este mismo inconformismo, está siempre obligado a cruzar ciertas preguntas a la faz oculta e impensada del mundo en que vive. Padece, actúa e imagina. Por eso suele andar, como Nietzsche, a tropezones con los hechos y las heridas del presente, mientras clava los ojos en lo que podría ocurrir pasado mañana. Fin de la cita. La exploración crítica de la realidad en sus diversas manifestaciones, ese clavar los ojos también, como escribe el ensayista chileno, en lo que podría ocurrir pasado mañana, convierte a los autores melancólicos en testigos sufrientes de su época. Sí es cierto que en la actividad ensayística sobresale la tendencia al autoexamen, en diversos autores esta inclinación se complementa con un examen crítico del entorno social. En algunos trabajos finales de Martínez Estrada se intensifica una postura de crítica doliente que oscila según el momento histórico específico y la circunstancia vital de su autor entre el desencanto pesimista y un cauto optimismo utopista. A continuación me gustaría extenderme un poco más en la relación entre el tema de la melancolía y la práctica del ensayo. La mayoría de los estudios sobre esta relación coinciden en distinguir el aspecto físico del padecimiento melancólico de su expresión artística e intelectual. Así, la melancolía se puede caracterizar desde dos puntos de vista, según se considere su expresión corporal, centro de atención de la antigua teoría hipocrática de los humores, o su dimensión subjetiva, entremezclada, sobre todo en la actualidad, pero no exclusivamente, con temas relativos a la ansiedad, la neurastenia y la depresión, entre otros padecimientos. Ambas perspectivas han sido influyentes en diferentes épocas, entrecruzando con frecuencia sus contenidos y premisas fundamentales. De la afección corporal ocasionada por el exceso de bilis negra, enfatizado por el enfoque de los 4 humores hipocráticos, se transita durante el período renacentista a una rehabilitación del talante melancólico en su conexión de orígenes aristotélicos, como bien sabemos, con la persona de genio, una persona a la que, sin embargo, se la visualiza ante todo como una entidad sufriente, desorientada en el laberinto de la existencia. Desde un inicio, la tradición filosófica insistió en el grave peligro físico y psíquico que pende sobre los temperamentos melancólicos, siempre amenazados por la presencia excesiva de la bilis negra en sus organismos.
anterior apunta con claridad la relación que existe entre el trabajo intelectual y el temperamento melancólico. En el caso de la escritura ensayística, la vinculación resulta, si no evidente a primera vista, sí bastante clara una vez que se profundiza en este complejo temático. La figura de autor implícita en la práctica del ensayo mantiene un diálogo constante con una interioridad altamente autocrítica, afligida y reflexiva. Un interesante comentario al respecto lo ofrece la ensayista destacada estadounidense Susan Sontag en su trabajo, muy conocido también, Bajo el signo de Saturno, de 1978, dedicado a uno o a otro de los grandes ensayistas melancólicos del siglo pasado, Walter Benjamin. En opinión de Sontag, el modo favorito de expresión de Benjamin como autor melancólico que era, tenía que ser el ensayo. La escritura ensayística exige, en efecto, un alto nivel de concentración, tanto como de pericia para la improvisación creativa. El comentario que sigue de la misma autora, aunque referido a Benjamin, debería tomarse en cuenta para el caso de Ezequiel Martínez Estrada, otro autor que, como Benjamin, hizo del ensayo, como dice Sontag, su forma característica de expresión. Escribe la autora estadounidense: la marca del temperamento saturnino es la relación autoconsciente e implacable con uno mismo, que nunca puede darse por sentado. El yo es un texto, tiene que ser descifrado, de ahí que sea un temperamento apto para los intelectuales. El yo es un proyecto, tiene que ser descifrado, por lo tanto, este es un temperamento apto para artistas y mártires, los que cortejan la pureza y la belleza de un fracaso, como Benjamin dice a propósito de Franz Kafka. Fin de la cita. Podríamos decir entonces que el ensayo no representa solo una especie más del trabajo reflexivo intelectual, sino que, debido a su misma naturaleza, fruto de una intensa cavilación, está especialmente determinado por el espíritu filosófico inquisitivo de la melancolía. De algún modo, la melancolía es un mal que provee a quienes lo padecen de ciertos dones creativos que permiten soportarlo de forma más llevadera, aunque pagando por ello un alto coste emocional. El carácter de tarea urgente, inaplazable, que adquiere la escritura, ha determinado la producción ensayística de Benjamin, Martínez Estrada y tantos otros autores que, de una u otra manera, trabajaron tenazmente dentro del amplio círculo de influencia de Saturno, dios del desconsuelo, pero también de la creatividad artístico-intelectual. Una buena parte de lo que he dicho sobre la interpretación occidental dominante de la melancolía como fuente de aflicción personal y agobiante preocupación por el mundo hallan expresión en la vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada. No obstante, en nuestro autor sobresale también otra arista de la condición melancólica. En algunos de sus ensayos tardíos se expresa cierta confianza en un futuro mejor para la humanidad, en un futuro mejor para los pueblos americanos, en concreto, un futuro menos catastrófico que el presente heredado de la historia. Antes de comentar este segundo aspecto, vale la pena recordar, aunque de modo muy sintético, algunas de las opiniones de Martínez Estrada, en las que descuellan más bien la desilusión y el fatalismo, la otra faceta de su temperamento melancólico, en sentido amplio, como lo he caracterizado. Tomemos como ejemplo de esta tendencia dos de sus conocidos escritos sobre Kafka, un autor fundamental, muy admirado por Martínez Estrada, desde luego, sobre cuya obra el ensayista argentino vuelve en diferentes épocas y en diferentes periodos de su vida. En sus ensayos dedicados a Kafka, Martínez Estrada expresa abiertamente su admiración por el creador de la Metamorfosis, por la sombría visión existencial de su autor.
Pero, no obstante, como escribió sobre el tema hace muchos años Enrique Anderson Imbert, Martínez Estrada tampoco puede aceptar, al menos en su narrativa, que es el objeto de análisis del artículo de Anderson Imbert, todas las consecuencias que se derivan del diagnóstico kafkiano del mundo moderno. Al comienzo de su ensayo, Intento de señalar los bordes del mundo de Kafka, de 1944, Martínez Estrada nos explica con precisión el rasgo esencial del universo imaginado por el escritor checo. Su interpretación resalta el carácter, como él lo llama, de totalidad determinante de la existencia asumido por este triste cosmos kafkiano. Se trata de un universo movido por un enigmático, cito a Martínez Estrada, mecanismo que permanece en las tinieblas y del que, sin embargo, tenemos evidencia de que funciona con indefectible exactitud. Martínez Estrada se refiere al realismo extremo que impregna la visión kafkiana de la existencia. Kafka habría entrevisto las estructuras míticas fundamentales que determinan en la superficie el comportamiento humano. Estas estructuras sostienen un mundo que se considera muy sólido y concreto, pero que en realidad, tal como lo visualiza Martínez Estrada, está más bien hecho, conformado por huecos, ¿no? Por estructuras huecas, perfectamente estructuradas, sin embargo, donde cosas y seres se van instalando, como él dice, por incomprensible razón y con inexorable fatalidad. Fin de la cita. En las ficciones kafkianas, las sombras del misterio se dilatan y terminan extendiéndose hasta cubrir un universo iluminado precisamente por el sol negro de la melancolía. Del cosmos mana una autoridad que se expresa en leyes, normas y reglas cuyo fundamento último nadie conoce. No obstante, plegarse al orden y al rigor que exigen dicha autoridad parece ser la única posibilidad de sosiego para el melancólico en medio de la incertidumbre total. En un ensayo posterior de 1950, Acepción literal del mito de Kafka, Martínez Estrada repite una de las ideas centrales del texto anterior, desarrollándola aún más, profundizando en ello. Es misión, nos dice, de artistas y escritores, dejar ver el mundo tal y como es, eliminando los adornos y maquillajes que la cultura ha creado para endulzar la amargura de la existencia. Martínez Estrada hace de Kafka la personificación del espíritu de la melancolía, sin utilizar siquiera la palabra, es decir, de aquella aflicción esencial que anida en el corazón de todo ser humano y en realidad de toda la cultura. Según Martínez Estrada, lo cito nuevamente, encontramos en Kafka un ser en quien toma conciencia una multimilenaria angustia ante lo desconocido y enigmático que palpita vivo y sofocado bajo la cobertura de una razón de ser convencional de todo lo existente, que el hombre superpuesto, aterrado e impotente a la realidad verdadera. Fin de la cita. Kafka se nos muestra como el autor que ha mostrado al mundo la verdad definitiva sobre la angustiosa condición humana. Empero, si no hay duda de la importancia concedida por Martínez Estrada a la obra kafkiana, debe recalcarse que la posición tardía del ensayista argentino provocó un cierto amortiguamiento de esta especie de pesimismo cósmico por influencia de Kafka. Por ello resulta convincente, en mi opinión, la conclusión a la que arriba Anderson Imbert tras haber cotejado el pensamiento de Martínez Estrada con el del autor de El Castillo. Cito nuevamente a Anderson Imbert. Martínez Estrada estaba amargado, resentido, pero tenía esperanza de mejorar el mundo y de mejorarse. Era un luchador, un polemista, con una retórica aparentemente pesimista, pero de conducta política insuflada de optimismo. Creía patrióticamente en la posibilidad de levantar en nuestra patria
la utopía de una sociedad justa, libre y culta. Fin de la cita de Anderson Ingres. De la experiencia laberíntica del universo kafkiano, Martínez Estrada transitó en los últimos años de su vida a territorios más luminosos, tanto en lo personal como en lo literario. Aquellos territorios alumbrados por el movimiento revolucionario cubano. Con el impulso que la revolución otorga a su vida, nuestro autor mitiga el resentimiento que siente por lo que él percibe su condición de marginado intelectual. En ese momento, entrevé una salida de última hora a la amargura que experimentaba por la situación política del país y el mundo. Comienza pues la etapa tardía de una melancolía esperanzada. De todos los utopistas en un autor ya cansado física y emocionalmente por las diversas polémicas literarias y políticas en las que ha participado casi toda su vida. Ahora bien, como es de sobra conocido, uno de los impulsos fundamentales para el tránsito Martínez Estradiano de una actitud melancólica que se consume en el dolor íntimo a otra más esperanzada que busca establecer lazos de solidaridad social con causas justas, provino del estudio de la obra de José Martí. El ensayista argentino eleva al autor de los versos sencillos a la categoría de los males cubanos y latinoamericanos. Según la acertada interpretación de hace muchos años de Alexander Coleman, el autor argentino encontró en la vida y obra del poeta cubano el ejemplo por excelencia para darle forma y propósito final a una existencia estimada por él mismo como incompleta. Martínez Estrada se propuso revivir el mensaje revolucionario martiano, encarnándose él mismo, por así decirlo, como sugirió Coleman en el propio Martí. Cuando combinamos lo que Martínez Estrada escribió en diversos trabajos sobre Kafka con sus escritos tardíos en torno a Martí y la Revolución Cubana, obtenemos una posición completa, tanto sobre el papel que desempeña la melancolía como estimulante de la creación artística, como sobre los rasgos distintivos de esa condición en la producción literaria del argentino. Esta complejidad se nos revela en el personal utopismo melancólico que nos parece domina la obra última de nuestro autor. Se trata, en efecto, de otra de las variantes que puede asumir en un intelectual la disposición melancólica. Una modalidad que a veces no se toma lo suficientemente en cuenta, como lo ilustran las palabras del especialista húngaro László Foldendy, que subrayan más bien la radical desconfianza del individuo melancólico ante el futuro. Escribe este ensayista: la orientación hacia el futuro que distingue al ser humano de todos los seres vivientes es para el melancólico la fuente de su sufrimiento. El futuro es el despliegue de las posibilidades, el futuro es el despliegue de las posibilidades futuras. Pero como él lo ha desperdiciado todo, no hay nada que pueda desplegarse. Para el melancólico, pues, el futuro no significa la realización de las posibilidades, sino la posibilidad de la destrucción de las cosas reales. Fin de la cita de Foldendy. De acuerdo con estas palabras, de acuerdo con esta interpretación, el porvenir, el futuro, lo imaginan los melancólicos como un territorio de la desolación, en el que resultan inútiles todos los esfuerzos por hacerlo habitable para el ser humano. Por eso el melancólico radical viviría, según el punto de vista de Foldendy, en un eterno presente de resignación, sin fuerzas para emprender campañas de resistencia. Sin embargo, al contrario de la perspectiva anterior, Ezequiel Martínez Estrada parece que sí tenía una idea bastante aproximada de lo que esperaba y deseaba para su país, América Latina y el mundo.
Su caso es especial, pues si bien es cierto que muchos de sus escritos parecen excluir aquel, según Fontaine, despliegue de las posibilidades futuras, capaces de alentar, de estimular la construcción de un mundo mejor, también es cierto que su manera personal de experimentar los embates de la turbulenta historia argentina de su tiempo nunca lo llevó a aceptar sin más el presente. La obra tardía de Martínez Estrada, pienso sobre todo, pero no exclusivamente, en obras como la ya citada Mi experiencia cubana, en Martí, El héroe y su acción revolucionaria, o el ensayo El mundo nuevo, la isla de Utopía, la isla de Cuba, principalmente. Una obra que el propio autor define él mismo como, comillas, al servicio de la revolución, muestra que la actitud melancólica no siempre lleva, por fuerza, a la aceptación resignada del presente, como parece interpretarlo Laszlo Fontaine en la cita anterior. Recordemos, aunque de forma muy sucinta, la distinción sugerida por dos conocidos estudiosos de la tradición melancólica occidental, Wolf Lepenis y Jan Stolovinsky. Estos críticos diferencian una posición melancólica que tiende a renunciar a la acción y otra que, sacando fuerzas de flaqueza, se aboca a la tarea de imaginar utópicamente mejores formas de vida, personal y colectiva. Como explicó el punto Wolf Lepenis en su obra Melancolía y Sociedad, los autores e intelectuales melancólicos a menudo han emprendido una huida hacia la utopía como una forma de paliar su tristeza por el estado del mundo. Cito Barley, el sociólogo alemán: el intelectual se queja del mundo, y de esta queja surge este pensamiento utópico que diseña un mundo mejor y pretende desterrar la melancolía. Fin, así. Jan Stolovinsky, por su parte, concuerda con Wolf Lepenis en subrayar también la obsesiva búsqueda melancólica del orden como garante de la estabilidad individual y social. Con la mente puesta sobre todo en el caso de Robert Burton y su documental Anatomía de la melancolía, escribe Stolovinsky lo siguiente: sí, el mundo al revés exige él mismo ser corregido. De allí hace una dedicación utópica, como si la energía crítica se transmutara en voluntad de reformación. Fin de la cita. Aquí la melancolía conduce a una suerte de inconformismo conservador, a un descontento generalizado por el mundo, que, sin embargo, se decanta paradójicamente por la inmovilidad, pues todo cambio al final, todo cambio social, solo puede empeorar las cosas. Por desgracia, esa misma fascinación por la utopía ha llevado a pensadores de inclinación melancólica a proponer a veces proyectos políticos casi o abiertamente totalitarios. De acuerdo con Stolovinsky, la utopía burtoniana, que aparece en la Anatomía de la melancolía, es cualquier cosa menos un espacio de libertad. En ella, en esta utopía, muy al contrario, los individuos deben ser conducidos por su propio bien y en beneficio del Estado. La proliferación de rasgos como el aprisionamiento, el control y la vigilancia muestra que los temidos y terribles espacios kafkianos comentados por Martínez Estrada pueden reproducirse fácilmente, convirtiéndose en sostenes de lo distópico, de las utopías invertidas. Pese al peligro del anterior, la melancolía, cuando deja de constituir solo un estado de abatimiento pasivo y llega a nutrir una intensa preocupación por la vida en su conjunto, puede revigorizar la obra del autor, que no se resigna a constatar el triste estado del mundo, sino que desea contribuir de algún modo, de alguna manera, a su modificación, a pensarlo de otra manera, a imaginarlo también de otro modo.
Nos parece que se trata de una melancolía inconforme con el estado del mundo, la que sustenta en gran medida tanto la postura artístico-existencial de Martínez Estrada como su apología cualificada de utopismo social. Muy bien, deseo ahora en la parte final de mi presentación asociar dicha postura de melancolía utopista o de utopismo melancólico, cauteloso, cauto, presente en la obra Martínez Estradiana, más tardía, con reflexiones del gran ensayista húngaro Béla Hamvas, sobre todo en su trabajo La melancolía de las obras tardías, escrito entre los años 1948 y 1949. Desde luego, resulta natural asociar el título y el contenido del trabajo de Hamvas con la noción de, comillas, estilo tardío, comentada por diversos pensadores, entre los más conocidos, por supuesto, Theodor W. Adorno con su El estilo de madurez de Beethoven, de 1937, Hermann Broch con El estilo de la edad mítica, de 1947, y más recientemente Edward W. Said con su libro sobre el estilo tardío del 2006. Aunque es cierto que tanto Adorno como Said hablan en sus ensayos de la madurez de las obras tardías y no de su melancolía, creemos, sin embargo, que en lo que respecta al tema de mi presentación, se pueden trazar algunas líneas de concordancia entre la madurez tardía o senectud como momento de tránsito al final de la vida, con lo tardío como síntoma de lo melancólico. Quisiera citar brevemente algunos pasajes de estos tres autores para ilustrar lo que cada uno de ellos entiende, comprende, imagina por obra tardía en relación con la senectud, con la vejez y con este estilo que la última etapa de la vida produce o exige del pensador. Adorno, por ejemplo, escribe, lo cito, que la fuerza de la subjetividad en las obras tardías reside en el esperado del gesto con el que se huye precisamente de la obra de arte. La hace estallar. El autor de la obra tardía hace estallar la obra de arte, dice Adorno. No para expresarse con ella, sino para abandonar inexpresivamente la patente del arte. Es decir, Adorno subraya aquí el deseo de expresión subjetivo que domina por sobre cualquier otro interés, digamos, esteticista, ¿no? O de mera belleza superficial. También Hermann Broch habla de un estilo de la vejez y nos escribe lo siguiente, nos dice lo siguiente: el estilo de la vejez no siempre es producto de los años, es un don implantado junto con sus otros dones en el artista, que madura con el tiempo y que a menudo florece antes de tiempo bajo la sombra de la muerte o desplegándose incluso antes de la llegada de la edad o de la muerte. Es el alcance de un nuevo nivel de expresión, de mayor madurez, contundencia y vigor expresivo. Y finalmente, Edward Said retoma elementos de autores anteriores, nos dice también, o subraya, que en el estilo tardío existe una tensión inherente que apura del mero envejecimiento burgués y que insiste en el sentido cada vez mayor de aislamiento y exilio y anacronismo que expresa el estilo tardío, y lo que es más importante, lo utiliza para sostenerse formalmente. Bien, en algunos de los ensayos finales de Martínez Estrada, como los que dedicó a Cuba y José Martí, y entre otros, se siente que su elaboración, o al menos yo lo siento así, se ha efectuado desde lo que Béla Hamvas denomina, con una frase muy hermosa, el paisaje de la senectud. Este lugar es el de la conciencia del fin, dice Hamvas. Es, lo cito, es el lugar más intenso de la existencia.
y por ende, podría agregar, el de la más aguda experiencia melancólica. Creemos que esta melancolía ostenta un carácter muy particular. Por un lado, el artista, el escritor e intelectual quiere dar de sí el máximo esfuerzo en su afán de reconstruir un mundo que siempre se ha deseado mejor de lo que es. No obstante, y este es el otro lado de la medalla, la triste conciencia del fin que se acerca no deja de gravitar sobre un individuo que no solo duda del mérito de lo que ha conseguido hasta ahora en su vida, sino también de la calidad de sus visiones respecto de un futuro que él mismo o ella misma no llegará a contemplar. Algunos de los trabajos que conforman la obra tardía de Martínez Estrada parecen haber sido elaborados, o fueron de hecho, desde su entusiasmo inicial por el movimiento revolucionario cubano, tal y como él mismo lo estaba experimentando. Pero se trata al mismo tiempo de una exaltación que a veces parece mitigar, que no deja de estar impregnada también a cierto tiempo de cierta melancolía, de dudas o temores acerca del desenlace futuro de los acontecimientos, acerca del futuro de esta utopía reimaginada. El autor argentino realiza un último esfuerzo por producir, o sugerir al menos, la posibilidad de un cambio utópico en el corazón mismo de la sociedad. De ahí que sus obras destilen, cito ahora de nuevo a Bela Hamach, sus obras destilen aquella, dice el ensayista húngaro, ultísima gota de miel de la vida. Esta postrera gota de miel de la creación individual tiene, sin embargo, un sabor agridulce. Cito a Hamach. Esa dulce tristeza, escribe Hamach, es la última tentación de la vida y la última fascinación del hombre, la última certeza y el último peligro. Fin de la cita. ¿Qué se transparenta al interior de esa ultísima gota de miel de la creación Martínez Estradiana? Lo que vemos en su interior, lo que se transparenta en esta última gota de miel de su creación intelectual, es la isla de Cuba transfigurada en la isla de Utopía, cuyos rasgos fundamentales fueron no solo descritos, sino también anticipados, según su interpretación, por Tomás Moro. Martínez Estrada saca el país de Moro del ámbito de la imaginación y lo trasplanta al Caribe, como bien saben. Mediante este gesto reivindica también la segunda anticipación utópica de la experiencia cubana, la concebida por José Martí en el siglo XIX. Cito ahora las palabras de Martínez Estrada. La isla de Cuba de Moro es la de José Martí, quien concibe en el último cuarto del siglo XIX una sociedad de libertad y justicia, trabajo y honradez muy severa. Fin de la cita. Muy bien, en su esfuerzo por pensar la realidad histórica desde el horizonte de la finitud, los trabajos de Martínez Estrada, de aliento utopista, expresan la melancolía de las obras tardías. En ellas está contenido un saber de un tipo muy especial. Expresan, aunándolas, fundiéndolas, la ilusión y el desencanto. Son obras que condensan el último esfuerzo por pensar la realidad de un modo radical. El extracto de vida que se elevaba en esa Estrada se condensa en esa última gota de miel impregnada del utopismo que el ensayista logra extraer de sí. Y es que, como escribe Hamach, y lo cito ya para terminar, el hombre sabe que después de ese esfuerzo, de ese último esfuerzo, no habrá nada más, que esa es la última gota. Y esa conciencia absolutamente segura de que es la última se llama melancolía. La conciencia de que no hay más, de que esa gota contiene todo cuanto queda, eso es la melancolía. Esta es mi presentación. Muchas gracias.
muy claro, Amán, te hemos visto bien y se ha oído muy bien. Teníamos un poco de miedo porque Internet estos días hizo sus travesuras. La doctora Adriana Lamoso pide la palabra y yo veo que ha ido anotando muchas cosas. Sé que queda un poco desprolijo, pero yo le voy a ceder mi espacio porque así garantizamos que se oiga bien este diálogo que ustedes tengan unos minutos, unos 10-15 minutos, si estás de acuerdo. Sí, desde luego, con mucho gusto. Gracias. Muchas felicitaciones, Amán, por esta extraordinaria presentación desde un ángulo, un eje que nos aporta mucho a los estudios sobre la producción de Ezequiel y en particular sobre el último periodo de escritura, ¿no? En relación con lo que hace este presentado, que interpretan los ensayos y los escritos que ha desarrollado sobre la Cuba revolucionaria, ¿no? De principios de los años 60, ese texto que publicó Cuadernos Americanos, ¿no? Estando él en Cuba, el de la Isla de la Utopía, me resuena muy interesante el rescate de ese material que todavía requiere de mucha profundización. Y fui señalando, evidentemente, sí, como lo ha mencionado Néstor, algunas líneas de debate, de discusión muy interesantes, que dialogan con algunas de las lecturas que a mí también se me han suscitado cuando he estudiado su producción, y en un texto que dialoga con el que vos presentaste recién, yo titulé La pasión y las formas. ¿De qué manera esa susceptibilidad o sensibilidad era exacerbada, digamos, con la preocupación por los escenarios sociales, políticos, culturales de Argentina y luego también de América Latina, se visibilizan en una torsión en las formas de los ensayos? Yo lo pensaba en relación con los escritos vinculados con el escenario del peronismo, ¿viste? Los que se editan luego la caída del gobierno de Perón a partir de la Revolución Libertadora, y pensaba en la contundencia de esa escritura atravesada por esa pasión, esa subjetividad. Bueno, vos tenés unas denominaciones técnicas bien interesantes, ¿no? Vinculadas a la melancolía. Yo en ese sentido no lo había pensado, pero ahora lo considero con especial interés. Los ensayos, como el titulado Las 40, por ejemplo, exhortaciones, en relación también con qué es esto, catilinarias o el cuadrante del pampero, ¿no? Cómo esas formas de los ensayos, a mi humilde modo de ver, adquieren una dimensión más bien panfletaria, beligerante, ¿no? Una imprecación a la cultura. Entonces, cómo la forma de un ensayo como Radiografía de la Pampa o La cabeza de Goliat, de los años 30, 40, incluso Muerte y transfiguración de Martín Fierro, torsionan las formas en virtud de esta corporalidad que se vuelca a través de una subjetividad especial que se ha distinguido tan perspicazmente en este recorrido. Entonces me parece muy relevante poner el acento en cómo, por una parte, la estética, ¿no? La escritura, el modo de decir, y a su vez qué formas adquieren, qué cambios adquieren las formas de los ensayos, que se relaciona también con la presentación que realizó la doctora Bamber ayer, las razones del ensayo y las formas de los textos. Quiero consultarte si compartís estas apreciaciones que yo estoy realizando respecto de tu maravillosa presentación y bueno, y luego hacerlo extensivo al periodo de los años 60, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias, Adriana, por tu opinión y por tus comentarios, que efectivamente sí, coincido con vos en varias de las apreciaciones, que por supuesto en mi caso está restringido a una época, a un periodo de la obra de Martínez Estrada, pero bueno, eso es lo interesante de las discusiones, ¿no? Que se abren horizontes en los que uno no había considerado antes, pero efectivamente en Martínez Estrada ya desde los comienzos de su obra ensayística vemos esa actitud, como esa impaciencia creciente, ¿no? Esa actitud de satisfacción, de descontento, que va adquiriendo diferentes formas estéticas, literarias,
va transformando el ensayo, que por supuesto el ensayo no tiene una estructura dada de una vez y para siempre, sino que el ensayo es una forma de expresar una opinión, un juicio que puede adquirir diferentes posibilidades, ¿no? Y Martínez Estrada toma, por así decirlo, la palabra ensayo y la va transfigurando según sus necesidades vitales, personales, políticas a lo largo de los años. Entonces es un ensayo que nunca es el mismo, es un ensayo en evolución que a veces parece más de tipo, ¿no?, existencial, telúrico, ¿no?, como en sus inicios, luego un ensayo de filosofía de la cultura a lo Martín Fierro, ¿no?, la transfiguración, etc. Muerte y transfiguración es su obra en esa época. Luego el ensayo se configura más bien desde el punto de vista como tú lo decías, un poco más bien panfletario, ¿no?, exhortativo, profético, mesiánico, cosas que se conocen muy bien. Y luego está esa etapa que a mí me interesa, la etapa de la obra tardía, ¿no?, donde todos los elementos como convergen en un todo un poco caótico, que es una mezcla, ¿no?, de esperanza y desesperanza, amargura y optimismo. Y ahí está lo que Hampers sugiere como darlo todo, ¿no?, porque ya no hay tiempo, ya no hay una meta a la que el autor va a llegar, porque sabe que no llega. Entonces quiere dejar como un testamento completo, ¿no?, de su propia visión, a veces un poco contradictoria de la historia del mundo. Y por eso a veces es problemático, ¿no?, buscar una visión coherente, ¿no?, de un autor perfectamente acabada, ¿no?, un sistema, porque en estos autores muy apasionados, ¿no?, por su obra, por el compromiso, esta coherencia, esta integridad, no, creo que es en vano buscarla, porque existe una heterogeneidad de elementos, de posiciones, de filosofías, que al final de la vida todas aparecen juntas, ¿verdad? Todas aparecen juntas, y el autor como que reúne todo esto en esa esperanza utopista, que es importante, que es interesante, que es esperanzadora, pero que obviamente también tiene elementos de todas las etapas anteriores. Por eso entonces en esa utopía, aunque es optimista, esperanzada, pero también hay pesimismo y hay amargura, ¿no?, y hay elemento panfletario, ¿no?, es decir, hay todo. El Martínez está ahí también. Es una evolución que va recogiendo, sedimentando el pasado y lo abre a un futuro en donde todo aparece al mismo tiempo, ¿no?, al mismo tiempo, con esa visión hacia el futuro, pero es una visión del futuro teñida por esa tristeza de que el autor ya no va a contemplar ese futuro, ¿no? Esa percepción... Pero tiene razón en cuanto a esa evolución de la forma. Digo que es muy relevante también esa perspicaz mirada tuya sobre la cuestión de la futuridad. Es una dimensión innovadora respecto de los recorridos que conocemos. No habíamos pensado en esa línea de pensamiento que tan interesantemente nos trae, ¿no?, pensar en la noción de futuridad dentro de también lo perentorio de las últimas escrituras de don Ezequiel, y destacar algunas otras cuestiones. Vos lo pensás como una disposición del espíritu, ¿no?, que intervendría, y así lo pudiste recorrer, lo relacionaste con varias líneas de investigación muy relevantes, ¿no? Cómo interviene esa disposición del espíritu, por así decirlo, con su marco interpretativo, ¿no? Cómo interviene en un modo de leer en relación con la historia, en este caso, como son los últimos textos, con los procesos revolucionarios, y a su vez lo tensaste con otras figuras muy importantes en la historia de la literatura mundial, especialmente con Kafka, que me parece muy relevante, y sobre todo con un Martí poeta. Eso también me parece muy distinguible en el hilado, en el tensado, digamos, de lecturas que fuiste construyendo en este recorrido. No tanto la figura aunque sí, por supuesto también, el Martí del siglo XIX,
político, sino también el Martí poeta, el Martí escritor. Y eso también me lleva a pensar en otras construcciones de figuras muy importantes de la intelectualidad argentina y latinoamericana que han sido leídas por don Ezequiel Martínez Estrada en ese sentido, ¿no? Sarmiento escritor, en esa posibilidad de leerlo de manera bifronte, ¿no? Cuestionando una posición política, pero alabando la visión de Sarmiento escritor, lo mismo con Lugones, ¿no? Ayer los colegas de Uruguay hablaban de la figura de Quiroga, o sea que aquí podemos ir armando un mapa de construcciones de perfiles en virtud de distintas dimensiones de interés, pero en este recorrido resalto entonces el modo de leer de Kafka en su literatura, vinculado a esa disposición espiritual, y un escritor como Martí poeta, que también interviene en estas constelaciones del sentido. Eso quería también considerar cómo interviene también esta disposición del espíritu en ese modo de ver el mundo, ¿no? Esa disposición de una visión de mundo y una toma de posición. Aquí me fui como apuntando para poder acompañarte, cómo se va tejiendo esa trama de elecciones, también que son elecciones estéticas, ¿no? Ahí es una trama compleja, como vos acabas de heterogénea, híbrida, como acabas de señalar, pero cómo se tejen esas dimensiones plurales y complejas también en las elecciones de sus lecturas literarias. Sí, es correcto, es muy interesante, bueno, la mención que haces de Lugones, de Quiroga, todo un repertorio de escritores, ¿no?, contemporáneos de Ezequiel Martínez Estrada, pero también de autores, digamos, no latinoamericanos, ¿no? Exacto. Hudson, Thoreau, todos los autores que Montaigne, desde luego, desde el ensayo. Sí, Martínez Estrada tiene su propia como cofradía intelectual, ¿no?, de un grupo, pues, de alguna manera, de autores que puede que tengan en común esa melancolía, ¿no?, que es una mezcla de pesimismo y optimismo, ¿no?, de querer, por un lado, apartarse del mundo, pero devolver nuevamente a él. Es decir, no, el melancólico, como he tratado de presentarlo, no quiere simplemente alejarse, ¿no?, y abandonarlo todo, sino que se aleja por un momento o temporalmente para repensar las cosas y luego, bueno, tomar fuerzas y regresar con nuevas propuestas, ¿no?, o apoyando causas que le parezcan justas, pero no se trata de una mera melancolía, ¿verdad?, absolutamente ensimismada y apartada de problemas sociales, sino que a partir de esa cofradía intelectual de autores que eran también o intentaron ser reformadores culturales, sociales, ¿no? Que lo hagan o no lo hagan es otro tema, pero esa era, digamos, su modalidad melancólica, ¿no? Una melancolía reconstructiva, productiva, que intenta buscar alguna solución dentro de la limitación obvia del ser humano, ¿no? De que de sus manos solo pueden salir cosas imperfectas, pero sin embargo se pueden hacer cosas, ¿no?, dentro de esa limitación. Muy bien, excelente. Y para cerrar, quería hacer un comentario. Sí, el doctor Casanica va a hacer un comentario y yo solo cierro y vuelvo a resaltar la importancia de esta cualidad de lo futuro, de la futuridad y de lo prospectivo, porque es lo que nos sigue alimentando nosotros desde 2024, la lectura y el pensamiento de la obra del escritor. Sí. Amán, quería agradecerte profundamente. Este es un diálogo que recién empieza, o sea, a partir de aquí esta convergencia de ideas va a seguir adelante. Pero me gustaría, antes de despedirte, algún comentario sobre la recepción de la obra de Martínez Estrada en Polonia. En las universidades lo leen en español, no hay traducciones al polaco. Es decir, ¿cómo se manejan con esta literatura? Bueno, cuando yo comencé a trabajar aquí, prácticamente no conocía traducciones al polaco. Luego me fui enterando que existían algunos fragmentos, textos, ¿no? Pero me dio la impresión de que no era un autor conocido ni familiar, ¿no?, en la academia, salvo para
algunos especialistas quizá, y esa fue una motivación más para comenzar a trabajar, ¿no?, dentro de la tradición del ensayo latinoamericano. Y bueno, afortunadamente los estudiantes pueden leerlo en español, en su original, y últimamente he estado trabajando con un grupo, algunos fragmentos de la cabeza de Goliat, ¿no? Y les parece relevante, ¿no?, las ideas que aparecen ahí, que aunque dirigidas concretamente a un periodo, ¿no?, del desarrollo urbano, social, ¿no?, argentino, en Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, hay toda una consideración, un trabajo filosófico sobre la ciudad, ¿no? Hay una filosofía del urbano, de la transformación del individuo, de la sociedad en las urbes contemporáneas, que es relevante también para ciudades, para países como Polonia, ¿no?, que también están sufriendo pues, un proceso de modernización intenso en los últimos años, y las ciudades son testigos de desarrollos similares a los que Martínez Estrada indicaba, señalaba, comentaba en la cabeza de Goliat, ¿no? Así que creo que es un autor relevante incluso en obras que aparentemente tienen poco que ver con otros contextos nacionales y culturales, pero que se pueden establecer puentes, ¿no?, de diálogo entre lo que él sufría y es estándar contemporáneo. Así que, bueno, obviamente mi intención es seguir trabajándolo y comentándolo en diferentes cursos y círculos de estudio, ¿no? Bueno, nos parece muy importante, nos alegra mucho. Uno de los objetivos que tenemos aquí en la Fundación es reunir todos los fragmentos traducidos que existan a todos los idiomas, así que ya te molestaré ahora en el futuro pidiéndote si podés darnos las referencias, a ver qué podemos conseguir de esas traducciones, aunque sean fragmentarias. Bueno, te agradecemos muchísimo tu participación, ha sido muy valiosa y esperamos seguir en contacto. Bueno, gracias de nuevo por la invitación, por compartir mis modestas reflexiones sobre un autor que siempre me ha apasionado, me ha interesado muchísimo, y estamos a la orden, ¿no?, de aquí en Polonia. Para ti, para Adriana, cuando guste nuevamente visitarnos, me escribes y con mucho gusto aquí organizamos algún ciclo de conferencias, visita académica, eres bienvenida, ¿no?, a nuestra universidad. Muchísimas gracias. Y recíprocamente, cuando puedas venir a Argentina, te recibimos con los brazos abiertos. Oh, me encantaría, tal vez en un futuro. Muchas gracias, Néstor, y por tanta hospitalidad y amistad, y saludos. Bueno, saludos. Adiós. Muchas gracias.